Hola, mis estimados estudiantes, es un gusto estar con ustedes nuevamente. Este día trabajaremos con la categoría gramatical destinada a señalar las acciones, movimientos, transformaciones, etc. A esta categoría se le conoce como el verbo. ¿Qué es el verbo? Dicho lo anterior, nos preguntamos, ¿qué es el verbo? A ello debemos responder, es la palabra que expresa acciones, estados o transformaciones. También expresa movimientos, estados, etc. Palabras como cantar, amar, comer, reír, llorar, partir, vivir, jugar, etc. son verbos porque manifiestan acciones. Nuestra lengua castellana utiliza una cantidad considerable de verbos para expresar acciones. Estos verbos se clasifican atendiendo a diversos criterios. Cada uno de estos criterios atiende una propiedad distinta de cada verbo. Los criterios de clasificación de los verbos son los siguientes. 1. Por su flexión. Estudia los afijos flexivos que se anexan a los verbos, es decir, clasifica los verbos tomando en cuenta los sufijos que se agregan al morfema raíz de los verbos para indicar las nociones gramaticales de persona, número, modo y tiempo. Por su flexión, los verbos se clasifican en regulares, irregulares, defectivos e impersonales. 2. Por su significado. Estudia los verbos atendiendo la semántica, es decir, tomando en cuenta su significado. Por su significado, los verbos se clasifican en transitivos, intransitivos, copulativos, reflexivos, recíprocos y auxiliares. 3. Por su estructura. Por su estructura, estudia los procesos morfológicos, mediante el cual son formados los verbos. Por su estructura, los verbos se clasifican en primitivos, derivados, simples, compuestos y prepositivos. La primera clasificación de los verbos atiende la flexión verbal. Por su flexión, los verbos pueden ser regulares. Son los verbos que al conjugarse no presentan variación en su raíz y siguen las desinencias del modelo al que pertenece: amar, comer y vivir. Irregulares. Son los verbos que al flexionarse presentan variaciones en su raíz o en su terminación, es decir, no siguen la conjugación del modelo al que pertenecerían. Algunos verbos irregulares son ser, estar, hacer, salir, ir, errar, etc. Defectivos. Son los verbos que solo se conjugan en algunas formas y carecen de otras. La mayoría de estos verbos solo se utilizan en tercera persona. Algunos de estos verbos son atañer, acaecer, acontecer, concernir. Unipersonales, también llamados impersonales, son los verbos que solo se conjugan en tercera persona del singular o plural en todos los tiempos porque no tienen un sujeto determinado. Aluden a fenómenos meteorológicos. Algunos verbos unipersonales son llover, nevar, amanecer, anochecer, etc. La segunda clasificación de los verbos atiende su semántica, es decir, el significado.
Por su significado, los verbos pueden ser transitivos. Son los verbos cuyo significado exige la presencia de un agente que realiza la acción y un paciente que la recibe. Algunos verbos transitivos son llevar, lavar, construir, comprar, etc. Intransitivos son los verbos cuyo significado solo permite la presencia del agente verbal, es decir, este tipo de verbos no admite un paciente. Algunos verbos intransitivos son correr, saltar, nacer, volar, ir, gustar, etc. Copulativo son los verbos que no aportan significado pleno, solo se utilizan para unir el sujeto y el predicado. Los verbos copulativos son ser, estar y parecer. Reflexivos expresan una acción realizada por el sujeto, la cual recae sobre él mismo. Estos verbos exigen la presencia de los pronombres me, te, se, no y os. Algunos verbos recíprocos son bañar, peinar, despertar, etc. Recíprocos. Es una variante de los reflexivos. Se emplean para expresar una acción que realizan dos o más personas y cada una recibe simultáneamente el efecto de dicha acción. Algunos verbos recíprocos son se abrazaron, se pelearon, se admiraban, etc. Auxiliares. Son los verbos que participan en la formación de perífrasis. Este verbo acompaña a un verbo principal. Por ejemplo, he hecho, fue vendida, voy llegando, acabo de llegar. Estas perífrasis verbales están compuestos por los verbos auxiliares principales. Los principales verbos auxiliares son ser, estar e ir. La tercera clasificación atiende al criterio estructural de los verbos. Por su estructura, los verbos pueden ser primitivos. Son los verbos que no se derivan de otras palabras. Se presentan en sus formas infinitivas: lavar, cantar, comer, correr, vivir, partir, ir, etc. Derivados. Son los verbos que se forman a partir de otras palabras mediante la adición de uno o varios morfemas derivativos. Algunos ejemplos de verbos derivativos son alumbrar, viene del sustantivo lumbre; abanderar, del sustantivo bandera; amontonar, del sustantivo montón, etc. Simples. Son los verbos formados por una sola palabra. Coinciden con los verbos primitivos. Por ejemplo, quemar, comer, escribir, clavar, etc. Compuestos. Son los verbos formados por dos palabras: maldecir, contraponer, menospreciar, contradecir, etc. Prepositivos. Son los verbos que exigen la presencia de una preposición para expresar una idea completa. Algunos verbos prepositivos son constar de, carece de, renunciar a, pensar en, etc. A continuación, se presenta un video que sintetiza la clasificación de los verbos, atendiendo los criterios semánticos. Deben ver el video y escribir las ideas principales para ser discutidas durante la clase. Ya hemos estudiado el verbo. Sabemos qué es un verbo y su clasificación atendiendo a diversos criterios.
Es preciso recalcar que el verbo es una de las categorías gramaticales más utilizadas, junto al sustantivo. El verbo por sí mismo puede formar una oración, y en cada oración que manifestamos siempre va un verbo, de tal manera que no podemos articular oraciones sin utilizarlos. En la vida cotidiana tenemos la facultad de elegir el verbo que más nos convenga para expresar una acción. En la vida cotidiana utilizamos los verbos para indicar acciones, movimientos, estados o transformaciones. Aunque existen muchos verbos, los hablantes prefieren utilizar frecuentemente 10 verbos, lo cual es curioso, porque el número de verbos en nuestra lengua sobrepasa el millar. Sin embargo, por motivos históricos, sociales, económicos, psicológicos o culturales, los hablantes prefieren utilizar cerca de 10 verbos en particular. Conozcamos estos verbos. Los verbos más utilizados en nuestra lengua son los siguientes. Hay que recalcar que este estudio se realizó en la región mesoamericana, así que no podemos generalizar con respecto a las demás regiones hispanohablantes. Tenemos que, de mayor a menor, los verbos más utilizados son ser, tener, estar, haber, ir, hacer, poder, pensar, querer, cambiar, otros. El verbo ser tiene un porcentaje del 15%. El verbo tener, el 9%. Estar, el 8%. Haber, el 7%. Ir, el 6%. Hacer, el 5%. Poder, el 4%. Pensar, el 3%. Querer, el 3%. Cambiar, el 2%. Y los otros en conjunto forman el 38%. Este gráfico muestra que en una oración es más probable que utilicemos estos 10 verbos a que se utilicen otros. Esta ha sido toda la presentación del contenido. Espero se hayan aclarado las dudas. Me despido agradeciendo su atención y sus preguntas. Muchas gracias.